hay que revisar esto en contexto geográfico. En ese entonces, cuando se escribe el libro de Hechos, Jerusalén, el pueblo hebreo, estaba gobernado por el Imperio Romano. Eso significa que Roma extendía sus tentáculos por el mundo conocido. Y cada pueblo conquistado establecía su propio, valga la redundancia, gobierno. A ese gobierno ellos enviaban como Roma un gobernador. Félix era el gobernador precisamente de la región que está en contexto con el capítulo 25. No estoy diciendo que vamos a buscar gobernaturas en un mapa, porque de hecho, en lo que respecta a la región de Palestina, que es donde estaba Jerusalén, eran más bien tetrarquías. Tetrarquía era algo así como 4 pueblos que eran gobernados por un solo tetrarca. Pero este no necesariamente era romano. Este podía ser un judío. En fin, tenían su propio protocolo para gobernar el mundo conquistado. Recuerden, el mundo conocido en ese entonces le pertenecía a Roma. Y en cada provincia, cada pueblo, como querramos llamarlo, había un gobernador. ¿Qué era Félix? Gobernador. Entonces, ¿qué era Festo? A ver, los aquí presentes. Era el que sucedería en esa posición a Félix. Así es que Félix es primero, Festo es segundo. Pero entonces viene la pregunta, bueno, ¿y quién es pues Agripa y Berenice? Estos dos son un matrimonio. Agripa y Berenice estaban casados y Agripa era el rey de Jerusalén. Pero eso no significa que el rey de Jerusalén estaba por encima del gobernador de Roma. No, el gobernador de Roma estaba por encima del rey. En esta relación había una especie de arreglo familiar, porque Berenice era familia Félix. Y el árbol genealógico nos vamos a terminar sorprendiendo porque parece ser que un poco más adelante incluso hasta un caso de incesto entre Berenice y alguien más. Obviamente su hijo, o un sobrino, pero ese es asunto que no nos atañe. Lo que sí nos involucra es que cuando estamos estudiando el capítulo 26, rápido nos preguntamos, bueno, ¿quién es Félix? Era el gobernador de Roma. ¿Quién es Festo? El que le sucedió. ¿Quién es Agripa y Berenice? El rey y la reina del pueblo judío. ¿Por qué están en ese estira y encoge? Exactamente por la misma razón que todos conocen de Jesús. Que nadie se quería ser responsable y se estaban tirando valga la redundancia, responsabilidad de condenar a alguien que era inocente. Ese era todo el asunto. Bueno, ahora que sabemos eso, entonces tenemos que entrar a algunas preguntas extras, como la siguiente. Dice, me pasé. El arrepentimiento genuino provoca ¿qué cosas? Eso era parte del capítulo de hoy. ¿Qué cosas provoca el arrepentimiento genuino? Provoca conversión y ¿qué más? Según esto, según lo que Pablo estaba diciendo. En este caso, Pablo está presentando de fe ante Agripa, Berenice y Festo. Entonces está hablando sobre sí mismo y dice que antes él estaba haciendo esto y lo otro, pero
desde el momento de su conversión. Entonces ahora digo, un arrepentimiento genuino definitivamente propina conversión. Ya ustedes lo dijeron, pero ¿qué más? Exactamente. Obras dignas de arrepentimiento. Cualesquiera de nosotros que quiera testificar y decir que tiene arrepentimiento, en lugar de decir que está arrepentido, sabio sería que preguntáramos nosotros, ¿me deja ver las obras dignas de arrepentimiento? Porque entonces estamos viendo la conversión. ¿Está claro esto? Bueno, entonces nosotros deberíamos revisar en nuestro diario vivir precisamente nuestra conversión, que es igual a obras dignas de arrepentimiento. Seguimos. El rey Agripa casi se convierte. ¿Cuál fue la expresión que usó? Por poco me persuades, oh Pablo. ¡Wow! Significa que mientras Pablo estaba predicando, estaba anonadado, sediento e impresionado de la predicación. ¿Y por qué no se persuadió entonces? ¿A qué? ¿Por qué? Pero sí, endureció su corazón, pero ¿por qué? Porque no quería arrepentirse. Está atada a la pregunta anterior, porque después de escuchar el Evangelio, él dedujo que la conversión, ¿qué le sigue a la conversión? ¿Qué sigue después de la conversión? Obras dignas de arrepentimiento. Entonces dice Agripa, yo ya creí todo lo que te está diciendo, pero si yo me convierto, tengo que hacer obras dignas de esa fe. Y hasta ahí no llega mi fe. Y ese es precisamente el caso del por qué muchos, escuchen esto, en iglesias como la nuestra, llegan al culto, pero no se convierten. No es que no crean al Evangelio, ni siquiera tienen un argumento para refutar cuando estamos estudiando. ¿Saben qué es todavía un poco más asombroso? Disfrutan estudiar la Biblia. Y algunos de ellos profundizan. Disfrutan incluso la vida del Evangelio. Pero cuando se llega al punto de la conversión, dicen exactamente como Agripa, por poco me persuaden estos. Ahora, el problema es que el rechazar el Evangelio es condenación por la eternidad. Aquellos de ustedes, los que están aquí preparándose para predicar el Evangelio, saben y deben saberlo. Se van a encontrar con cientos y miles de personas que creerán, usted les predicó bien, pero ellos no quieren rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y quiera Dios que si hay algunos de ustedes ahora en sus casas escuchando esto por culpa de la cuarentena, porque de otra forma ustedes no escuchan la palabra de Dios, reflexionen en esto. ¿Saben? Hoy tenemos una gran ventaja. Yo no sé si ustedes me están escuchando y ustedes ahora no pueden sospechar de que yo estoy diciendo esto porque les acabo de ver entrar a la iglesia. Ahora lo voy a decir con mayor propiedad. Usted que llega únicamente por un ministerio deportivo, usted que llega por aparentar una posición religiosa en su familia, con su esposa o con su esposo o con sus hijos, pero que su corazón no ha sido rendido al Señor. Esta es una oportunidad
Yo creo que hoy más que nunca, con lo que está pasando en el mundo, usted debería pensar que todas las profecías están cumplidas. Y usted irá al infierno, a pesar de que tiene una esposa cristiana, unos hijos cristianos. Usted irá al infierno a pesar de que tiene papás piadosos que están buscando del Señor. ¿Sabe por qué? Porque quiere seguir igual que Agripa y Berenice. En adulterio, en rebelión, en negocios deshonestos, haciendo su voluntad, haciendo dinero. Wow, ¿y todo eso de qué sirve ahora? Lo único que puede servir es que ahora tenemos esperanza. Los que tenemos esperanza. Pero usted no la tiene. Hoy es un buen día para reflexionar y abrir su corazón a Jesús. Pero en fin, debo seguir. Tanto Festo como Agripa y su esposa consideraron inocente a Pablo. Y no le soltaron porque él apeló ante César. La pregunta es, ¿y por qué apeló ante César? Bueno, a ustedes ya les respondí eso, ¿no? Pero a ustedes no en internet. Pablo tenía como llamado predicar al César en Roma. Y como ciudadano romano, él tenía el derecho de apelar a que se le juzgara en la corte en Roma. No es que un simple ciudadano romano podía exigir, yo quiero como juez al César. No, él solo estaba diciendo, bueno, paren aquí. Yo soy un ciudadano romano, ustedes no me pueden juzgar aquí. Yo apelo ante César. Es decir, yo apelo a que mi caso sea ventilado en la corte en Roma. Por supuesto que lo que Pablo deseaba era poder dar este mismo testimonio a cuanto gobernador, a cuanta personalidad, y si era posible, al mismo César romano, predicarle el Evangelio de Jesús. Pero si nosotros recordamos esto en capítulos anteriores, el Espíritu Santo le dijo, no me acuerdo a quién, ¿fue a Cornelio? No es Cornelio, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo. Cuando le dijo, pero ese Saulo de Tarso es el que captura a los cristianos y consiente en asesinarlos. Y el Espíritu Santo le respondió, ve porque instrumento escogido me es para predicarle a los gentiles. Así es que el llamado del Espíritu Santo estaba en el corazón de Pablo y Pablo ardía en deseos de hacer eso. Pero les quiero contar otra cosa que me ha pasado hoy. Como esta mañana yo renuncié a seguir leyendo noticias, que lo único que me hacen es estresarme. Entonces pensé, voy a ver más información que me edifica y encontré 2 o 3 videos del cristianismo en Afganistán, el cristianismo en China y el cristianismo, creo que en Japón. Sorpréndanse de lo que voy a decir. Sabe que los cristianos en Afganistán, si usted le habla por teléfono a uno de ellos ahorita y le dice, fíjate que estamos en cuarentena, no podemos salir porque ahí anda un virus, se van a reír a carcajadas y les van a decir, qué bueno, ustedes viven en un paraíso, es lo único a lo que le tienen miedo. Porque ellos viven bajo pena de muerte. Ellos literalmente tienen que esconderse para poder tomar 5 personas y estudiar la Biblia. Ellos no les saben, esto no sé todavía cómo yo conciliarlo en mi mente. Sabe que ellos a los niños pequeños, dice ese artículo, que no les enseñan del Evangelio, sino hasta que ya crecen y tienen una edad como para entender y frenar su lengua. Porque si a los niños pequeños
les dicen sobre su fe, estos niños van a la escuela y pueden decirle a sus compañeritos, mis papás aman al Señor Jesús. El siguiente día van a capturarles bajo pena de muerte. Estaba pensando, la mayor parte de nosotros no está sufriendo nada. Un encierro en casa, en una cama, cómodos. Esta gente está sufriendo terriblemente. Pero en fin, interesante fuera que el Señor llamara a algunos de los que están aquí a predicar a esos lugares difíciles, ¿verdad? Pero bien, sigamos. Me quedan 3 minutos. Dice, tengo algunas preguntas aquí que me han hecho por Facebook y dice, ¿cuál es la promesa por la cual Pablo dice, no sé cómo dice aquí, Ricardo? ¿Qué dice el número 3? ¿Cuál es la promesa? La promesa por la cual Pablo dice que es llamado a juicio. ¿Cuál es esa promesa? La salvación. Pablo estaba predicando la salvación de su alma y de todos aquellos que se convirtieran y vinieran a los pies del Señor Jesús. Bueno, en cuanto al club de lectura, hay unas cosas aquí que quiero compartírselas. Espero que hayan visto el video de YouTube en donde está ese militar de los Estados Unidos, en donde dice que deberíamos empezar nuestro día, que todos aquellos que quieran cambiar al mundo deberían empezar ordenando su cama. Los cercanos a mí lo han aprendido requete bien, ¿verdad? Estaba sonriendo mientras yo veía esto, se los envié porque está de acuerdo al capítulo que leímos y sobre cómo trabajar y cómo entrenar en el campamento hogar. Los que no saben qué es esto del campamento hogar, pues no tengo el tiempo para extenderme. De hecho, me quedan 2 minutos. Pero lo que sí quiero enfatizar un ratito es qué es lo que se necesita para mejorar nuestros resultados cuando estamos entrenando en el campamento hogar. Díganme 2 cosas o 3 cosas necesarias. Obediencia. ¿Qué más? Actitud. ¿Y qué más? Bueno, eso es el mandato. Ya aquí sí, entendimos que hay que honrar a los padres, pero a veces es difícil. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? El escritor nos dice que hay 2 o 3 o 4 cosas que son importantes. Por supuesto, una de ellas es la actitud. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una buena actitud, por difícil que el desafío sea, podemos, si no alcanzarlo todo, ir paso a paso hasta llegar a la meta. Les voy a contar algo. Siguen. William Carrillo dice dedicación. ¿Dedicación? Bueno, eso sería parte de la disciplina. En cuanto a esto de actitud, les voy a contar algo que quizás como ilustración les ayuda. Ariel decidió hacer aquí unas pesas de cemento. Y el primer día que me puso a levantar en pecho las más pesadas, yo le dije, vos estás loco, yo no puedo levantar. ¿Cómo no? Yo le voy a ayudar. Y se puso y ahí a levantar conmigo y le dije, es mucho peso. Él dijo, no, inténtelo, pastor. Bueno, yo concluí, ¿y qué pierdo conseguir? Y tener la actitud de hacerlo. Ahora, después de 6 o 7 días de estarlo haciendo, las levanto fácilmente. Y yo mismo me sorprendí. Entonces, ¿qué fue lo que ayudó?
la actitud de quererlo hacer. La ilustración es simple, pero me ayuda porque si espiritualmente yo tengo una actitud correcta en el entrenamiento, las cosas van a mejorar. Como por ejemplo, tienen que memorizar versos. Ustedes tienen que memorizar el verso de la semana. Si usted dice, como dijo mi abuelita hace un montón, y no les digo quién es mi abuelita, porque las dos ya fallecieron, pero tengo varias abuelitas. Entonces me dijo mi abuelita, ¿y qué quiere que me muera queriendo memorizar cosas? Me dijo. Yo solo sonreí. Pero a la semana siguiente me dijo, a ver, pregúnteme el verso. Dele pues. Se lo podía. Yo le pregunté, ¿y cómo hizo, abuelita? Empecé a practicarlo todos los días y ahí me iba saliendo, me dijo. La actitud. Ahora, si usted o yo nos portamos como un niño, no puedo, no quiero, no me va a salir, no lo voy a hacer, nada va a resultar en su vida. La otra cosa que el libro dice, además de actitud, es obediencia. Si nosotros tenemos la actitud de obedecer al campamento hogar, vamos a tener una buena actitud para intentar obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros líderes, obedecer al gobierno. 650 personas detenidas ya ve, por estar leyendo cosas que no debo. 654 personas están detenidas en un refugio, pero no porque son sospechosos del coronavirus. ¿Sabe por qué están en ese sitio? Por andar vagando. Y están en la pinta como que están en la playa, en jeans, en shorts, en camisetas, sin documentos, porque no le hicieron caso al gobierno, sino que se fueron a la calle. Y parece ser que el gobierno se cansó y todo el que no tenía documentos o no tenía una excusa o tenía pinta de vago, pues váyase para adentro. ¡Wow! ¡Qué locura! Ahora están en un refugio en donde sí pueden contagiarse. Porque tienen que estar con cientos de desconocidos, comiendo a saber qué y durmiendo a saber cómo. Si lo único que tenían que hacer era encerrarse. ¿Pero qué? ¿No quieren obedecer? La actitud. Y si trasladamos eso a la palabra, si quisiéramos obedecer en lo que Dios nos enseña, si quisiéramos obedecer en nuestro devocional, nuestras vidas empezarían a tener una mejoría. Bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo. Por favor, sigan estudiando la Biblia. Vamos a Hechos 27. No olviden el versículo de memoria.